Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Bueno, estamos aquí con la única finalidad de ayudar a nuestros hermanos, a aquellas personas que necesitan conocer más acerca de las cosas de Dios. Lo poco que conocemos queremos hacer llegar a cada uno de ustedes. Dado el caso de la misma situación en que nos encontramos en el mundo, a nivel del mundo, podemos ver las circunstancias en que se vive, ya sea como podemos considerar, ¿no? La situación gubernamental, política, económica, la justicia social, y también podemos considerar la situación eclesiástica. Sabemos, mire, en lo que es la situación gubernamental, los gobiernos, todos ellos se basan o se van tras sus propios intereses, no mirando la situación de aquellas personas que un día les pusieron que estén frente a ellos para gobernarlos. Bueno, los gobiernos están tras de unos intereses que de verdad, si nosotros vamos a ir un poco más profundo, es mucho más amplio. Que los gobiernos, ellos lo saben. Y no tanto saben lo que también nosotros sabemos, qué es lo que se está moviendo tras de todo esto. Por todo lo que nosotros estamos viendo, decimos que la verdad, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y en cuanto a hablar de los políticos, también miran el lado suyo y el de su contorno. Eso es la gran realidad. Si nosotros también vemos la situación económica, la situación económica está siendo saqueada. Está siendo saqueada. Mire, cómo lo administran. También hay algo oculto allí que mucha gente no sabe. Desconocen de todo lo que está pasando. Mucho de lo que está pasando o de lo que lo hacen a la luz del día es para sacar conclusiones y darse cuenta. Lo que transmiten también economistas, personas de que están involucradas dentro de esto, están estudiando y viendo, todo ello también nos enseñan, y de todo eso nosotros vamos sacando conclusiones, y donde vemos pues que por la economía, por el dinero, como alguien dijo la frase, por el dinero son capaces de vender su propia alma al diablo. Eso es cierto. En cuanto a la justicia en el mundo, sabemos que, o vemos que la justicia no es equitativa.
no es parcial. Ponemos la balanza. Un lado a veces pesa más, entonces va a jalar, pero cuando está el peso igual, se va a mantener. Se va a mantener en un mismo estado. Pero si a un lado se le coloca más peso, ciertamente va a inclinar. Va a estar lado abajo. Bueno, creo que la justicia está así en estos tiempos. Y lo otro que decía también, ¿no? Este lado eclesiástico. El lado eclesiástico viene de la creencia en Dios en cuanto a la iglesia. Los creyentes, los cristianos que buscamos a Dios, de entre ellos también abarca mucho en los que enseñamos la palabra de Dios. La verdad que en estos tiempos se está viendo muchas cosas que están pasando. Lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Bueno, que el interés al dinero, raíz de todos los males, dice, ¿no? Es el amor al dinero. Muchos se fueron tras de ello y olvidaron una verdad. Y la gran verdad es que uno debe enseñar a aquellos que aman a Dios a guardarse para Dios. Porque sabemos por la palabra que un día el Señor va a llevar con él a los que le buscaron de corazón. Y para eso, pues, uno tiene que enseñarles cómo es que tienen que hacer, cómo tienen que vivir, para que aquel día, cuando el Señor les tenga que llevar, pues tienen que estar preparados para todo. La vida nos pone ejemplo, ¿no? Que para todo que uno quiera ser, tiene que llevar un tiempo de preparación. Y de acuerdo al tiempo de preparación de que ha tenido cada persona, va a llegar a ser lo que un día quiso ser. Dice en el libro Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice de esta manera: porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto habla exclusivamente a personas que enseñan la palabra de Dios. Por eso dice, algunos se extraviaron de la fe. Y Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios,
huye de estas cosas. En otras palabras, tú no hagas eso. No te involucres dentro de esto que muchos lo hacen. El apóstol Pedro también lo dice en segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de Dios es para salvación. Paciencia es que se está demorando en venir a llevar a su iglesia. Dice es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, o sea, en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? Exactamente es de que uno tiene que prepararse porque Cristo viene pronto a llevar a su iglesia. Esto es del rapto, o también como se le conoce, el arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo lo dice. ¿Cómo es que una persona debe vivir para poder lograr ese día, para poder irse con el Señor ese día? Pablo mismo lo dice, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado, o sea, los que estamos vivos todavía, seremos transformados y volaremos también a recibir al Señor en el aire. Ese encuentro es maravilloso, es espectacular. Dice, y luego dice Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿cierto? Hay muchos versículos difíciles de entender. ¿Cómo uno lo va a entender solamente cuando Dios te ilumina la mente, te da entendimiento a lo que se refiere esa porción de la palabra de Dios? Difícil de entender. Solamente con la sabiduría de Dios uno lo puede entender, ¿cierto? Y poder explicar. Pero se da el caso, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y esto es para su propia perdición. A veces uno no sabe en lo que se está metiendo con las cosas de Dios. Las cosas de Dios no es broma, no es un juego, es verdad. Es verdad. Y la verdad
es que nosotros no debemos buscar nuestros propios intereses, sino el de aquel que nos da la vida. El interés más grande de Él es que quiere salvar almas que están camino a la condenación, camino a la perdición. El interés de Él es salvarlos. No dejar que se vayan a ese precipicio tan terrible que usted lo conoce. San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice Jesús, estando todavía aquí enseñando, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús mismo. Pero se da el caso que algunos no miran de ese lado, sino miran es cuánto tengo que tener, cuánto tengo que ganar. No va eso, que es muy importante, sí, pero no es primordial. Jesús mismo también le dice en el libro de Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 26, dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que Dios quiere más de la persona? Salvarlo. ¿De qué le sirve ganarse una persona ganare todo el mundo si a final de cuentas un día este lugar donde nosotros vivimos va a desaparecer? Va a dejar de ser. El cielo que vemos, la tierra que vemos, va a desaparecer. Nunca más va a volver a ser. Es por eso que el Señor dice: ¿de qué sirve? Si ganas todo eso, a final de cuentas pierdes tu alma. Oiga, el alma vale más que todo el mundo. ¿Cierto? También lo dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 25. Lo dice lo mismo. Capítulo 9, versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué le aprovecha? ¿De qué sirve? Hoy estamos aquí, pensamos lo que será mañana, pensamos lo que será el siguiente mes, el otro año y así sucesivamente. Todas las personas pensamos igual,
pero se ha dado el caso que ha habido personas que han estado pensando igual que nosotros, la vida pasó la factura y bueno, dejaron de ser. ¿Dónde quedó sus sueños? ¿Dónde quedó sus sueños? Quedó en nada. Si así no fuera, pero de todas maneras sabemos que en nuestra vejez vamos a dejar este mundo. Un día vamos a dejar este mundo. Eso es para todos sin excepción. Todos vamos por ese camino que es a la tumba. Pero tenemos que tener presente que tenemos un alma que necesita de Dios. Mire, mientras nosotros estamos aquí en la tierra no hay eternidad. Nosotros los seres humanos somos mortales, todo ser viviente aquí en la tierra es mortal. Un día es, luego deja de ser. Todo ser viviente es así. Nada en esta vida es eterno. Lo que ganamos no queda, sino que todo desaparece. Y así. Pero después viene la eternidad. Y es ahora que nosotros podemos ver, decidir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Arriba o abajo. La Biblia lo dice. Arriba con el Señor y abajo, usted ya lo sabe. Usted es inteligente, sabe, conoce. Nosotros tenemos que infundir, el Señor Jesús mismo nos encomendó a predicar, a enseñar, a ser discípulos, o sea, a ser seguidores de Cristo. Tenemos que enseñar acerca de Cristo y su voluntad de Él para con nosotros. Nosotros tomamos esa voluntad o dejamos. De eso ya somos libres. Y a eso, si nosotros vamos, la Biblia nos motiva, nos lo enseña, que nosotros, conforme vamos sabiendo también, tenemos que enseñar lo que sabemos. Acá vemos que se mueve el bien y el mal. El bien te lleva para bien, te une a Dios, te une a ese ser supremo, pero el mal te aleja, no te acerca a Él, sino que te aleja. Y Dios quiere acercarnos a Él,
¿Y cómo nos va a acercar a Él? Es por medio de esta palabra que es la Biblia. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Al decir le faltó conocimiento, es de que se ha dejado de enseñar, como el pueblo de Israel lo hizo. Justamente eso lo es. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué había sucedido? El mandato de Dios para el pueblo de Israel era que ellos enseñaran a sus hijos y los hijos a sus hijos y así sucesivamente. Pero se dio el caso que ellos empezaron a descuidarse en enseñar, ya no los enseñaba, y posteriormente el pueblo ya no conocía de las cosas de Dios o tenía ciertas referencias, bueno, pero ya no tenía ese temor a Dios. Ya no había ese temor en su corazón. Y cuando les vino el mal, entonces dice Dios a través de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocer. El que sabe, obvio que no va a caer, sino que va a tener cuidado. Va a tener cuidado. Dios al pueblo de Israel a través de Moisés también le dice en Deuteronomio, ¿no? Delante de ti pongo el bien y el mal. Escoge. Delante de ti pongo la vida y la muerte. Escoge. ¿Cuál quieres? Todos queremos la vida. Todos queremos el bien. Te pongo delante de ti la bendición, la maldición. Queremos la bendición. Y él mismo aconseja diciendo: escoge. Yo te aconsejo que tomes de la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Esto se dejó de enseñar. Después se dio el caso que llegó la destrucción por falta de conocimiento. Oiga, la Biblia nos revela bien claro de los acontecimientos que sucederán en los últimos tiempos. Hoy lo estamos viviendo. Lo estamos viendo con nuestros ojos, lo que pasa, no en nuestro contorno, sino a través del mundo. Oiga, todo se va preparando para instalarse el gobierno mundial, que es el anticristo. Aquel que un día, lo que dice Apocalipsis, que su gobierno será a nivel mundial. Y a los que les gobierna les pondrá, dice, un sello en la frente o en la mano derecha. Si no tienes ese sello, no podrás comprar, no podrás vender. Y nosotros vemos que la tecnología, cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado. Oiga, con la misma tecnología hoy ya se nos lo están controlando todo. Con la misma tecnología. Con la misma tecnología saben cuántas veces fuimos al banco,
cuando sacamos préstamo, cuando devolvimos. Hoy tenemos el YAPE acá, en Perú, en más países, no sé qué más lo tienen, pero acá en Perú tenemos YAPE, tenemos PLIN. Mire, y ahí hacemos pagos. Todo eso nos lo tienen controlado, todo eso registra en el sistema. Y va a llegar el día del gobierno mundial, donde se va a saber todo, dónde andamos, qué hacemos, todo. Bueno, excepción no lo tendrá ahí, son nuestros pensamientos, porque eso es muy ajeno. Pero todo lo hecho, lo revelado, todo eso, este gobierno lo va a saber. Lo va a saber. Pero bueno, lo lindo es que Dios no quiere que usted y yo estemos en ese periodo. Dios no quiere que nosotros estemos dentro de ese periodo. Dios no quiere que nosotros sirvamos a ese gobierno. El mensaje más bonito. Dios no quiere que sirvamos a ese gobierno. Dios quiere que hoy le sirvamos a Él, para que cuando esto acontezca, no estamos sirviendo a ese gobierno, sino que estemos con Él. Espectacular. Más precioso. Mire, volviendo al caso, en estos tiempos tenemos que prepararnos. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Vamos. Job 28 dice así. Y dijo al hombre, Job dice, ¿no? Que Dios dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría. Lo dice también en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Job lo dice, que el temor del Señor es la sabiduría. Si uno pierde ese temor, hay que preocuparse. Y dice, y apartarse del mal es la inteligencia. El temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. Se da el caso que en estos últimos tiempos, hablando del tema eclesiástico que decíamos, donde muchos piensan tener sabiduría, piensan ser inteligentes, porque bueno, usan la palabra de Dios para enseñar, pero por medio de ello están buscando sus propios intereses. Jesús dijo: no hagas tesoros en la tierra. Que estamos aquí, de hecho, necesitamos una casa, necesitamos vestirnos, necesitamos comer, ¿cierto? Pero no es tiempo a que nosotros
empecemos a atesorar grandezas, riquezas, lo necesario es bueno. Lo necesario es bueno. Por encima de todo, el interés más grande debe haber es que dice las Escrituras que el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Gana almas. Esto habla para el reino de los cielos. A eso el Señor está llamando a muchas personas, a que tenemos que ser ganadores de almas. Y ganar almas no consiste en que uno tiene que ser mejor orador, ser muy letrado. Si nosotros vamos a la Biblia, grandes hombres usados por Dios, entre ellos tenemos personas que no han sido letrados, no han sido grandes oradores, pero Dios los ha usado grandemente. Mucho tomamos el ejemplo, por decir, de Pedro, ¿no? Pedro era un profesional. Pedro era un profesional no en letras. Pedro era un profesional echando red al mar. Sabía cómo parchar sus redes. En pesca era profesional, pero más para tener un gran conocimiento para poder expresar en cuanto a letra, era, dice la Biblia, era del vulgo. A diferencia, por decir Pablo, ¿no? La Biblia habla de Salomón. Como Salomón, no hubo otro tan sabio como Salomón, no hubo otro. Tenemos en la Biblia personas, diversas personas, con diversas capacidades en cuanto a conocimientos. Y de acuerdo a su conocimiento, uno se convierte en ganador de almas. Les decía, ¿no? El ganar almas no está solamente con palabras, sino que la Biblia dice también que podemos ganar almas con nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, conducirse. El Señor está interesado en salvarnos, salvarte a ti, salvarme a mí. Entonces, podemos ver que la voluntad de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, también lo fue más antes, pero ahora más que nunca, es que quiere que usted y yo seamos salvos. Decíamos, en cuanto a la tecnología en estos últimos tiempos, ha avanzado.
está que nos sorprende. En estos últimos tiempos, también el mismo mercado, mire, el avance científico, cómo ha evolucionado, donde todas las cosas que ahora vienen, oiga, nos sorprende, ¿verdad? No sabemos lo que vendrá más adelante. La Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Lo estamos viendo. Lo vemos. Es una gran realidad. El apóstol Santiago lo dice en el capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Santiago, de acuerdo a la sabiduría que Dios lo ha dado, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica. Mire, esa es la sabiduría que se desarrolla en este cosmos, en este mundo. Santiago lo dice, lo considera, no yo, sino Santiago lo dice por medio de la palabra. Dios a través de Santiago lo dice a través de su palabra, que esta sabiduría que hay en esta tierra, dice, es terrenal, es de aquí, es animal. Animal, podemos deducir la condición del animal. El animal razona, el animal piensa, el animal medita. No. Y según la misma ciencia nos dice que esta tierra está siendo destruida por la misma evolución de los seres humanos, con todo lo que se hace, los químicos que se usa, todo va destruyendo la capa de ozono, la calor ha aumentado muchísimo, la misma persona lo van destruyendo en vez de cuidar, destruye. Es diabólica, destruye. Oiga, el diablo no quiere el bien de usted, tampoco mío. El diablo quiere vernos con él abajo en el infierno. Es el propósito del diablo. Pero Dios, que es grande en misericordia, Él dice que aún se demora, está tardando en venir. Si Él se tarda, es porque nos está dando una oportunidad. Quiere salvarnos. Pero el diablo no. El diablo día tras día viene destruyendo. Jesús mismo dijo, el enemigo, el ladrón, le dice no, le llama como ladrón, diciendo no viene sino para hurtar, o sea, robar, viene para matar, viene para destruir. Deducimos dentro de eso, donde hay muchos casos de hogares, familias, ciertas personas totalmente alejados de Dios, no buscan el bien, buscan el mal, piensan que eso está bien. Uno les habla las cosas de Dios, no entienden.
Pablo mismo lo dice también, es que el Dios de este siglo, o sea, el diablo, los demonios, han cegado no los ojos, sino el entendimiento. El entendimiento.